Hola, ¿qué tal, chavos? Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Contabilidad para Todos. Bueno, vamos a analizar en este video la propuesta de reforma fiscal para el ejercicio 2022, pero únicamente relacionado a Código Fiscal de la Federación. Empecemos por analizar la parte de ser residente en México. Recuerden que nosotros tenemos la obligación de presentar un aviso a la autoridad fiscal si nosotros vamos a cambiar de residencia, y eso lo tenemos que hacer con 15 días de anticipación. Hay reformas precisamente a ese artículo 9, fracción primera de Código Fiscal de la Federación, y ahora nos dice que nosotros no perderemos en ningún momento la residencia fiscal salvo prueba en contrario. Así que la autoridad presumirá que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional si es que no se presenta dicho aviso. También, para armonizar la ley como tal, pues quita la vigencia. Una vez de que presentamos el aviso, hay una vigencia o había una vigencia de 3 años. Ahora quita esa vigencia y pretende que se llegue hasta 5 años posteriores a presentado el aviso para permanecer como residentes en territorio nacional. Yo sé que hay muchos compatriotas que de repente cambian de residencia y nunca presentan dicho aviso. Tienen que presentarlo. También hay otro problema. Aún presentando el aviso, si la nueva residencia es en un país con el que se tiene un acuerdo amplio de intercambio de información, no se perderá en ningún momento la residencia. Así que mucho ojo con esto. Con relación al artículo 12, se quita únicamente la referencia de recepción de declaraciones por pago de contribuciones. Esto lo hacen porque realmente los bancos anteriormente sí hacían una recepción de declaraciones. Actualmente pues ya no existe eso. Lo único que reciben los bancos es el pago de la contribución, pero ya no hacen la recepción de la declaración. Entonces, con esto únicamente lo están corrigiendo. Por otro lado, en el mismo artículo 12 proponen anexar el 7º párrafo para darle certeza a la facultad que tiene la autoridad fiscal para suspender plazos. Se quita la referencia de comprobantes simplificados. ¿Se acuerdan que en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación nos indican que podemos emitir comprobantes simplificados? La realidad es que ya no es así. Nosotros tenemos que emitir CFDIs, es decir, comprobantes fiscales digitales por internet, y no comprobantes simplificados. Entonces quitan esa referencia, lo cual creo que no hay una repercusión en ese caso para el contribuyente. Aclaran que en la escisión de sociedades los socios deben mantener el mismo porcentaje de capital social de la sociedad escindida. Con esto estarán acordes al artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pone nuevas reglas a cumplir cuando hay una escisión o fusión de sociedades. Entonces, mucho ojo. Aquí el capital se debe de mantener. Aquí tenemos otro problema. Cuando la fusión o escisión de la sociedad no tenga razón de negocio o no cumpla con algún requisito establecido, la autoridad determinará y cobrará el impuesto correspondiente a la enajenación. Acuérdense que en el artículo 14b, cuando se hace una escisión o fusión, tenemos que cumplir ciertos requisitos de información. Si no cumplimos con esos requisitos de información y aparte la autoridad, al momento de que nos revise esta fusión o escisión, ellos podrían decir: oye, ¿sabes qué? No hay razón de negocio. Por lo consiguiente, te voy a cobrar el impuesto correspondiente a la enajenación de los bienes que se haya realizado en esta escisión o fusión. Para realizar ahora una fusión o escisión, se tienen que dictaminar los estados financieros. No importa que no estés obligado a dictaminarlos, ¿vale? Ahora los tienes que dictaminar por contador público inscrito. Ahora ya también hay un contador público inscrito. Vamos a ver cuáles son las reglas de carácter general que limitan a los contadores para ser contadores públicos inscritos. Pero bueno, ese ya es otro tema. Por lo pronto, nosotros tenemos que identificar que para la fusión o la escisión se tiene que dictaminar esos estados financieros. Por otro lado, hay una homologación en el uso de derecho de imagen y la homologan con las regalías. Actualmente ya hay muchas personas que prestan su imagen a las empresas. Y aquí nos dice: oye, todas aquellas personas que presten su imagen, vamos a homologarlo con regalías y vamos a darle este tratamiento fiscal. Y aquí ya empieza la parte interesante. También la autoridad propone anexar el párrafo 17D, en el cual negará el otorgamiento de firma electrónica avanzada y certificado de sellos digitales a las personas morales que tengan socios que cuenten con el control efectivo del solicitante y se encuentren en los supuestos del artículo 17H, fracción décima, onceava y doceava, o en el 69, en su 12º párrafo,
en su fracción primera a la quinta de este código, y siempre y cuando el socio o accionista cuente con el control efectivo, en ese caso de la persona moral. ¿Cuáles son estos supuestos, chicos? Bueno, vamos a ir poco a poco. El artículo 17H, acuérdense que es el que le da potestad a la autoridad de cancelar los certificados de sello digital. Y en la fracción décima nos dice, cuando se agote el procedimiento previsto en el artículo 17H bis. 17H bis es el que le da potestad a la autoridad para cancelar de manera temporal los certificados de sello digital. Y en ese mismo nos da un procedimiento para desvirtuar cualquier presunción de la autoridad. Si nosotros no logramos desvirtuar esa presunción, pues estaríamos en este supuesto. También cuando la autoridad detecte que el contribuyente emite comprobantes fiscales, en este caso apócrifos, y no desvirtuó que esté emitiendo comprobantes fiscales apócrifos. O también en la fracción doceava es cuando detecte que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Si una persona física se encuentra en este supuesto y pretende formar una persona moral y él estar dentro de los socios, pues la va a perjudicar. ¿Por qué razón? Porque no le van a permitir o no le van a entregar ni la fiel ni sus certificados de sellos digitales, con lo cual pues no va a poder facturar, no va a poder hacer absolutamente nada. También, por otro lado, cambia la redacción del artículo 17 únicamente en una sola palabra. Cuando nosotros tenemos que verificar el comprobante fiscal digital, ahora nos dice, ustedes, contribuyentes, deberán comprobar la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital. Pues qué fácil, ¿no? No tienes la autoridad, pues ustedes háganme la chamba, y si no me hacen la chamba, pues los castigo. Qué feo, ¿verdad? Pero bueno, hagámosle la chamba. También anexan varios párrafos en diferentes fracciones, y de hecho aumentan fracciones a donde restringen de manera temporal el certificado de sello digital. Y empecemos por analizar la fracción 1 del artículo 17H bis o fracción primera. Aquí estamos hablando específicamente de las personas físicas que se encuentran dentro del régimen simplificado de confianza. Y aquí nos dice que cuando estas personas del régimen no realicen 3 o más declaraciones de manera consecutiva o no de sus pagos mensuales, o cuando no realicen la declaración anual, se les cancelará su certificado de sello digital. Qué fuerte, ¿no? Ya lo decía en el video. Se trata de un régimen de confianza o de desconfianza. El castigo es fuerte. Por otro lado, emiten la fracción tercera y nos dice, de igual forma, se cancelarán temporalmente los certificados de sello digital cuando se detecte que el contribuyente actualizó la comisión de uno o más de las condiciones establecidas en el artículo 85, fracción primera de este código. Lo anterior solo se aplicará una vez que las autoridades fiscales les hayan notificado al contribuyente previamente la multa por reincidencia correspondiente. Entonces, aquí únicamente será cuando seas reincidente. ¿Y cuáles son los supuestos? Oponerse a que se practique la visita domiciliaria, no proporcionar contabilidad o parte de ella, no proporcionar el contenido de las cajas de valores, si es que las tuviéramos, y en general cualquier elemento que la autoridad requiera para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias y de terceros, de donde tengamos responsabilidad de enterar. También le dan mayor fortaleza a la fracción quinta del artículo 17H bis para restringir temporalmente los sellos digitales. Aquí básicamente lo que nos dice es, oye, si tú le dices efecto fiscal a un comprobante fiscal de dudosa procedencia, pues entonces te voy a dar la oportunidad de que me des la materialidad. Si no lo consigues hacer dentro de los 30 días que marca el 69 en su párrafo octavo, entonces corrige tu situación fiscal y paga los impuestos omitidos, ya sea de impuesto sobre la renta, de IVA y de IEPS. Si no haces ni lo uno ni lo otro, entonces yo te voy a cancelar tus certificados de sellos digitales. Esto es lo que están consiguiendo con esta propuesta de reforma en la fracción quinta. Por otro lado, también le dan mayor fortaleza a la fracción séptima. Y la realidad es que a mí esta sí me tiene preocupado operativamente. Aquí básicamente lo que nos dice es, oye, tus ingresos declarados, ya sea de manera provisional o anual, deben de coincidir con tus comprobantes fiscales digitales. En este caso, los CFDs de ingresos
Y acuérdense que los ingresos no solamente se deben de medir con el CFDI de ingresos como tal, lo que nosotros conocemos como factura, sino también debe de tener el complemento de recepción de pagos. Si nosotros no emitimos el complemento de recepción de pagos, no le estamos diciendo a la autoridad en qué momento efectivamente fue liquidada la deuda. Porque acuérdense que la factura o el CFDI de ingresos como tal, pues debe de venir 99 IPPD si fue diferido o en parcialidades. Y después tendríamos que emitir el complemento de recepción de pagos para que le podamos decir a la autoridad, oye, este CFDI ya me lo liquidó, por lo consiguiente te debo de pagar los impuestos. O en su caso, que coincida con los estados de cuenta bancarios. Entonces, la realidad es que en la operación yo me he topado con muchos contribuyentes que no le dan la importancia debida al complemento de recepción de pagos. En este caso, si hay ingresos omitidos o declarados inapropiadamente, la autoridad te dice, oye, ¿sabes qué? Me declaraste mal y por lo tanto te voy a cancelar tu certificado de sello digital. Mucho cuidado con esa fracción séptima del 17H bis. Ya sé que esta cancelación es temporal y podemos desvirtuarla, pero hay muchas empresas que pararían sus operaciones. Cuidado con esto. También en este caso nos emiten la fracción onceava, la cual se parece mucho a la 17D. Entonces, nosotros ya estamos laborando, no estamos solicitando nuestra FIEL, nuestro certificado de sello digital, ya estamos trabajando, pero tenemos socios con las mismas características del 17D, el cual ya vimos en este video. Bueno, pues nos restringirán nuestro certificado de sello digital. Mucha precaución con ello. También ahora proponen que todas las personas que soliciten una devolución de saldos cuenten con su firma electrónica avanzada. Antes, acuérdense que únicamente la necesitaban las personas que iban a requerir una devolución mayor a 15,790 pesos. Ahora son todos absolutamente. Algo de lo que a mí me parece absurdo es que en el artículo 27, en su fracción A o en su apartado A, nos dice que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Totalmente absurdo para mí. Ahora bien, veamos lo que dice el artículo 27 en su apartado C, fracción primera. Nos dice que la autoridad actualizará nuestro domicilio fiscal por medio de geolocalización. Entonces, aquí no solamente lo que nosotros declaremos ante la autoridad o le informemos a la autoridad le está dando la potestad, ¿de acuerdo? Si es que pasa esta reforma de ley a que se actualice nuestro domicilio por medio de geolocalización. Ahora vamos al artículo 29 en su fracción sexta. La verdad aquí sí me pareció bastante fuerte. Aquí nos dice, en el caso de devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto de la Renta, se deberá expedir comprobantes fiscales digitales por internet. En el supuesto que se emitan comprobantes que amparen egresos sin contar con la justificación y soporte documental que acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las autoridades fiscales, estos no podrán disminuirse de los comprobantes fiscales de ingresos del contribuyente, el cual podrá ser verificado por esta autoridad en el ejercicio de las facultades establecidas en este código. Fíjense qué fuerte. La realidad es que en muchas ocasiones nosotros hacemos descuentos, devoluciones, creo que tenemos el soporte documental. Pero cuando hay descuentos o una bonificación, en muchas ocasiones es por un trato simple entre contribuyentes, es un trato comercial, pues ahora tenemos que documentarlo, como quizá con convenios, quizá con contratos. Antes decíamos al cliente, oye, ¿sabes qué? Te voy a hacer un descuento por pronto pago. Pues ahora te lo tengo que documentar, tengo que firmar un contrato en el cual le corrobore a la autoridad que verdaderamente hay un acuerdo de voluntades y que por eso se hace ese descuento. Más trabajo administrativo, más soporte documental, más materialidad. Eso es lo que nos está diciendo ese artículo 29 en su fracción. También acuérdense que habían ciertas facilidades en el artículo 29A. Antes, lo único que se requería es que tuviera el Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral que expedía el comprobante fiscal. Ahora se requiere que tenga el Registro Federal de Contribuyentes, el nombre o razón social también. Y antes, a la persona que recibía, en este caso, el comprobante fiscal digital, únicamente bastaba con el RFC. Ahora ya no. Ahora se requiere el RFC, el nombre o razón social, así como el código postal del domicilio fiscal. Y también se debe de indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal.
Fíjese que aquí, dentro de las preguntas y respuestas del anexo 20, pues nos dice que no será causal de una cancelación del comprobante fiscal digital y una nueva emisión el hecho de que hayamos puesto de manera errónea pues el uso del comprobante fiscal. Aquí vamos a ver cómo modifica en este caso el anexo 20 o si lo modifican. Antes no era causal de cancelación de CFDI, ahora con esta reforma podría ser, y lo pongo entre comillas, habría que ver qué es lo que viene más adelante. El artículo 29A, en su fracción quinta, nos dice que la autoridad actualizará la actividad económica del contribuyente en base a los CFDIs emitidos. Aquí la realidad es que sí tenemos esa muy mala práctica los contribuyentes. En ocasiones usamos claves de productos que no corresponden absolutamente a nuestra actividad económica. Recuerden que para que un ingreso pueda tener las deducciones correspondientes, debe de estar dentro de nuestra actividad económica. Y por poner un ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la compra-venta de materiales de construcción, pues nosotros no podríamos comprar bicicletas y vender bicicletas. Eso no sería correcto. Entonces actualizarán nuestra constancia de situación fiscal, nuestra actividad económica. Y también en la misma fracción nos indica que si nosotros como contribuyentes no estamos de acuerdo con esta nueva actividad económica, bueno, tenemos que hacer uso del procedimiento de aclaración que el Servicio de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter general. Aún no las tiene claras, no las va a emitir posteriormente. También se propone restringir la cancelación de los comprobantes fiscales digitales hasta antes de la presentación de la declaración anual. En el caso de ingresos se deberá justificar con soporte documental. Más adelante ustedes van a ver que también ya hay multas con relación a esto. Entonces, mucho ojo, si tenemos que cancelar CFDI de ingresos, cancelémoslo, porque si no, vamos a tener problemas y después no vamos a poder cancelarlos después de nuestra declaración anual. Se propone multar por la no cancelación de CFDIs de ingresos, la cancelación sin causa o la cancelación fuera de plazos. Y aquí en su fracción 46 del artículo 81 dice no cancelar los comprobantes fiscales digitales por internet de ingresos cuando dichos comprobantes se hayan emitido por error o sin causa para ello, o cancelarlos fuera de plazo establecido en el artículo 29A, cuarto párrafo de este código y demás disposiciones aplicables. ¿Cuál será la multa? Del 5% a un 10% del monto de cada comprobante fiscal digital, tratándose de los supuestos establecidos en la fracción 46. La multa está fuerte, así que si no cancelas el CFDI o los cancelas sin causa o los cancelas fuera del plazo, aguas con la multa, chicos. También se propone en este caso hacer nuevamente obligatorio el dictamen fiscal. La autoridad nos dice, o en este caso el Ejecutivo Federal nos dice dentro de su exposición de motivos, que hay muy poco cumplimiento del DICIF. Y es por esta circunstancia que ellos proponen que nuevamente se haga obligatorio el dictamen fiscal cuando tengas ingresos iguales o superiores a 876,171,996 pesos con 50 centavos. Así que bueno, ya se viene nuevamente la obligación del dictamen fiscal y únicamente para personas morales, ¿sale, chavos? Proponen no darle efecto legal alguno al dictamen opcional del ejercicio cuando este se presente fuera de plazo. Eso se encuentra en el artículo 32A. Multa relacionada con el artículo 83, fracción séptima, por expedir comprobantes fiscales sin complementos relacionados a cada actividad. Aquí básicamente le están dando mayor fortaleza a esa obligación. He visto contribuyentes que no emiten el complemento de recepción de pagos o emiten el CFDI de ingresos por colegiatura y no le anexan el complemento correspondiente. Bueno, pues ahora habrá multas si es que no le anexamos el complemento correspondiente a cada una de esas actividades. Y la multa será de 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los complementos que se determinen mediante reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, chicos, muchas gracias por estar con nosotros hasta el final del video. Esperemos que haya sido muy interesante y que les haya apoyado. La verdad es que esta propuesta de reforma fiscal es muy extensa,
Vamos a seguir subiendo videos. Ayúdenos comentando para que ustedes nos digan, oye, analiza a profundidad este tema. Lo analizamos a profundidad y se los exponemos. Chicos, que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros. Compartan el video si es que les ayudó en algo. Y bueno, manita arriba y denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. Hasta luego y mucho éxito. Bye.